La perfección cristiana, según el espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte tercera, capítulo 12. Caridad en nuestras palabras. Jamás habléis mal de persona alguna, ni directa ni indirectamente. Si alguno, dice el apóstol Santiago, se precia de ser persona devota, sin refrenar su lengua, engañándose así a su propio corazón, la devoción tal es vana. En cambio, añade el mismo apóstol, el que no peca en sus palabras, ese es varón perfecto y fácilmente podrá tener a raya todas sus pasiones. Es indecible cuánto se viola la caridad por los pecados de la lengua, en que faltan no poco aún las mismas personas espirituales que hacen profesión de piedad. Ojalá, exclama San Francisco de Sales, tuviera yo en mi mano un carbón encendido del altar santo para tocar los labios de los hombres y purificarlos de su iniquidad y pecado, como lo hizo el serafín con el profeta Isaías. Pues quien quitase del mundo la maledicencia, quitaría gran parte de los pecados y de la maldad. Peste de las conversaciones, apellidaba este santo a la murmuración. Víbora ponzoñosa, llama San Bernardo a la lengua del murmurador. Lanza de 3 agudas puntas, la denomina también, que de una sola acometida ocasiona 3 heridas, y efectivamente, la lengua murmuradora hiere a la persona contra quien se murmura, robándole o disminuyéndole la buena reputación de que goza ante los demás. Hiere el alma del mismo que murmura, manchándola con la deformidad de la culpa, y hiere, en fin, al que escucha la murmuración, escandalizándole en cuanto está de su parte y poniéndole en ocasión de cometer el mismo pecado. Hablando el propio San Bernardo del espíritu de murmuración que tal vez pudiera llegar a introducirse en las mismas casas religiosas, y persuadido de los graves daños que acarrearía este vicio a la comunidad entera, se expresa en estos términos: traidores son cuantos procuran introducir en el alcázar del Señor a sus enemigos. Tal hacen los detractores, quienes por las discordias que siembran entre los hermanos y por los escándalos que fomentan, son aborrecibles a los ojos de Dios. Pues así como el Señor pone su morada donde reina la paz, así el diablo la tiene donde existe la discordia. No os maraville, hermanos míos, si os pareciese que me expreso con excesiva dureza, porque la verdad es enemiga de la lisonja. Téngase, lo repito, como traidor, si alguno, lo que el Señor no permita, intentara introducir en esta casa semejante vicio y convertir la morada de Dios en cueva de demonios. Qué palabras tan graves, tan culminantes y enérgicas, a pesar de provenir de un espíritu tan dulce como el del doctor Melifluo. Ojalá sintiéramos todos hacia la murmuración el horror grande que hacia ella sentía este gran santo. No ignoraba, por cierto, cuánto la aborrece Dios nuestro Señor, el cual, como consta de diversos pasajes de los libros santos y del testimonio de los escritores eclesiásticos, la ha castigado en todo tiempo con tremendos castigos, aún en esta vida. La murmuración es de suyo un pecado más grave que el hurto, pues si éste priva injustamente a su legítimo dueño de los bienes temporales, aquella le roba el buen nombre que, como dice la Sagrada Escritura, vale incomparablemente más que las riquezas. Y aunque no siempre constituya pecado mortal, porque en la difamación como en el hurto puede darse lo que llaman los moralistas parvidad de materia. Sin embargo, siempre debe tenerse por gran mal el herir a nuestro prójimo en un punto tan delicado como es su reputación, cosa que los hombres suelen estimar tanto, digámoslo así, como la niña de sus ojos. Juzguemos si no de esto por nosotros mismos y no queramos para los demás lo que no queremos para nosotros.
Aparte de que, tratándose de personas que aspiran a la perfección como lo son aquellas a quienes va principalmente dirigido este libro, no deben conformarse con evitar tan solo lo que es pecado mortal, sino también aquello que sea falta venial, debiendo procurar además hacer en todo lo que entiendan ser del mayor agrado de Dios nuestro Señor. Sería, por tanto, muy perjudicial para estas almas y les impediría sobremanera de adelantar en el camino de la virtud el conversar en sí cualquier afición a este vicio de la maledicencia bajo el pretexto de que solo se trata de murmuraciones ligeras. Haz pues, alma devota, firme propósito que deberás renovar muy a menudo, de no murmurar nunca de nadie, ni en cosa grave ni en cosa leve, ni directa ni indirectamente, ni a las claras ni con palabras embozadas. Acostúmbrate a disimular y cubrir con el manto de la caridad los pecados y defectos de los otros, a no ser que la necesidad o una utilidad manifiesta aconsejara descubrirlos y reprobarlos. Mas aún en este caso, dirige antes de hablar una mirada a Dios y a tu conciencia. Purifica la intención y, lejos de buscar tu satisfacción propia o la humillación de tu prójimo, busca tan solo el bien, ya de aquel de quien se habla, ya de las personas con quienes hablas, o ya de otros a quienes pudiera seguírseles mal grave, si no se pusiera de manifiesto la falta que vas a descubrir o a reprobar. Evita también con gran cuidado burlarte de tus hermanos presentes o ausentes, pues la burla, como dice San Francisco de Sales, es la murmuración más cruel de todas y el modo más maligno de ofender a los demás con palabras, ya porque envuelve mayor desestimación y desprecio de la persona, ya porque el mismo donaire que a la burla acompaña hace que su efecto funesto, es decir, el desprestigio del prójimo, impresione más vivamente el ánimo de los que escuchan y quede más grabado en su memoria. Trae, si te fuera preciso, examen particular sobre esta materia de la murmuración, y cuantas veces faltares, imponte a ti mismo alguna ligera penitencia, renueva al punto el propósito de la enmienda y procura reparar del mejor modo que te fuera posible el daño que hubieras causado con tus murmuraciones. Cuando se murmure en tu presencia, está muy sobre aviso sobre ti mismo para no complacerte en la murmuración, pues quien le escucha con gusto tiene, dice San Bernardo, el demonio en el oído, así como el murmurador lo tiene en la lengua. Tu conducta en semejantes ocasiones variará según lo aconsejen las circunstancias. Unas veces convendrá cortar violentamente la murmuración, mostrando claramente el disgusto con que se le oye. Esto podrán hacerlo principalmente los superiores respecto de los inferiores. Otras convendrá, sin decir nada, mostrar en el semblante que nos desagrada el que se hable mal de los demás, pues dice el Espíritu Santo que así como el viento norte disipa las nubes, así un rostro triste y grave contiene la lengua de los detractores. Otras producirá tal vez mejor resultado desviar con destreza y disimulo el asunto de la conversación, dándole otro giro más conforme con la caridad cristiana, o hablando por lo menos de cosas indiferentes, cuando la persona que murmura nos infunde gran respeto. Si no podemos más, guardemos un deliberado y significativo silencio, con que de alguna manera demos a entender nuestro disentimiento. Y, en fin, si las circunstancias fueren tales que nada pudiéramos hacer o evitar por nuestra parte, entonces, para no inquietarnos y turbarnos con escrúpulos perjudiciales, nos vendrá bien apropiarnos y seguir el consejo que daba San Francisco de Sales a un alma piadosa. En las conversaciones le escribía: permaneced en paz sobre todo lo que se dice o se hace, porque si es bueno, tenéis motivo para alabar a Dios, y si es malo, tenéis ocasión de servirle, probarle vuestra fidelidad,
apartando de ello vuestro corazón, sin haceros la aturdida o la incomodada, pues que nada podréis sobre eso, y no tendréis bastante ascendiente para impedir las malas palabras de los que las quieren decir, los cuales tal vez dirían otras peores, si se dieran muestras de querérseles estorbar. Obrando así, os mantendréis inocente y pura en medio de los silbidos de las serpientes, y como una amable fresa, no contraeréis veneno alguno en el trato de las lenguas venenosas. Terminemos este punto recordándote que si te acostumbras, como arriba te aconsejamos, a fijar tu mirada más que en los defectos de que adolezcan las personas, en las buenas cualidades de que por otra parte están adornadas, nunca te faltará materia para hablar bien de tu prójimo y hacer de esta manera que la caridad y la edificación brillen en todas tus conversaciones. Una excepción admite San Francisco de Sales, y es cuando se trata de los enemigos declarados de Dios y de su Iglesia, pues a estos, dice el Santo Doctor, se los debe desacreditar todo cuanto se pueda, porque es caridad gritar al lobo cuando ande entre las ovejas, esté donde estuviere. Resolución. Sin causa muy justificada, propongo no hablar nunca más de nadie, ni directa ni indirectamente, y hacer cuanto esté de mi parte para impedir o cortar toda murmuración. Jaculatoria. Pon, Señor, guarda mi boca y un candado de circunspección a mis labios, para que jamás profieran palabras contrarias a la caridad,